La hija de Jairo y los hijos de Abraham. Quisiera por favor que me acompañen al libro de Lucas capítulo 13 y verso 16. Decimos el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Si se puede poner de pie, mejor. ¿Y acaso esta mujer, siendo hija de Abraham, a quien Satanás ató hace 18 años, no convenía desatarla de esta cadena en el día del sábado? Esta mujer, siendo hija de Abraham, a quien Satanás ató hace 18 años, ¿no convenía desatarla de esta cadena en el día del sábado? Tomen sus asientos, por favor. Cuán valiosos son los hijos. ¿Cuál es el valor del hijo? Incalculable. Es invaluable. Un hijo, una hija. Se le acercó al Señor un hombre importante, principal de la sinagoga. Un hombre bien vestido, un hombre de una importante condición social, económica, pero tenía un problema. El problema estaba respecto de su hija. Tenía una hija de tan solo 12 años, ya se le estaba haciendo una señorita, daba señales de hacerse una señorita ya. Y los hombres sabemos y entendemos, hermanos, eso se produce, hermanos, a esas edades un afecto grande por una hija, muy grande el afecto, porque se le estaba haciendo señorita, 12 años, pero le llegó una enfermedad grave, que estaba acabando con su vida. Era su hija. Y hermanos, la Biblia nos dice que este hombre, dejando todo lo que era, olvidándose de su posición, olvidándose de todo, solo pensando en el bien de su hija, se acerca a Jesús y dobla sus rodillas delante de él. Y le dice: mi hija de 12 años ya se muere, está en agonía, mi hija, ven, oí la palabra, ven conmigo, y mi hija será sanada cuando tú le impongas las manos. Porque era su hija. Un hombre se olvida de todo por un hijo. Un hombre es capaz de hacer cualquier cosa por salvar a un hijo. Nuestro Dios también tiene hijos. La Biblia nos habla de los hijos de Abraham. Tiene muchos hijos el Señor. Y Él también ama a sus hijos. ¿Qué padre no ama a su hijo? El Señor ama a sus hijos.
hijos de Dios. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Gloria al Señor. Sencillo es llegar a ser hijos de Dios y ganarnos y acreditarnos el amor de Dios, asegurarnos el amor de Dios para con nosotros. Y qué padre nos da todo lo que tiene por un hijo, por salvar a un hijo. Así como Jairo se humilló para salvar a su hija. Pero qué bueno que se humilló, sí, pero delante de Dios. Se humilla al pie del Hijo de Dios que está allí delante de él y le suplica que vaya a su casa, que lo acompañe e imponga sus manos y le dé la palabra y la hija sea sanada. El Señor también tiene interés en sus hijos. Tiene un profundo interés en los que son ya ahora mismo sus hijos. Es que hay hijos que se salen de la casa. Hay hijos que planean irse de la casa cuando ya tienen cierta edad. Así pasó con el conocido hijo pródigo. Decidió irse de la casa porque ya se vio grande. Dijo: Padre, dame mi herencia, dame la parte que me corresponde, yo quiero irme de la casa. Le insistió hasta que su padre le dijo el sí. Anda, no era la voluntad del padre, era solamente el sí del padre. Cuando le dijo: toma, puedes irte de la casa, no estaba dándole su voluntad, solamente le estaba diciendo sí. Si tú quieres hacerlo y lo insistes, hazlo, puedes irte de la casa. Y el muchacho salió de la casa. Y cuando se sale de la cobertura del padre, cuando se sale, hermanos, de la casa del padre, no es fácil la vida. No es nada fácil vivir fuera de la casa. Porque en la casa es que el padre le da el alimento, en la casa el padre le da su cuarto, su dormitorio para que el joven duerma. Es en la casa en donde el muchacho se alimenta, vive, descansa. Pero cuando se sale de la casa ya no se tiene esas comodidades. Y el muchacho descubre que no le está yendo bien. No le va bien, su vida ha empezado a desgraciarse porque se salió de la casa. Y es que hay hijos que están fuera de la casa y el plan del Señor es, hermanos, esperarlos, traerlos, buscarlos para que vuelvan a la casa. Porque, hermanos, no hay padre que sea feliz si su hijo está fuera de la casa. Que se haya escapado de la casa, eso no hace feliz a un padre. El hijo debe salirse de la casa, hermanos, en buenos términos. Cuando sea casado, dice la palabra del Señor, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Allí está perfecto que el hijo salga de la casa. Pero hay hijos que quieren ir a edad temprana. A los 18 años ya quieren irse de la casa. A los 17 años ya no quieren estar en la casa, hermanos. Pero es la voluntad del padre que su hijo esté en la casa. El muchacho se le fue y la vida, hermanos, se le dañó al pródigo. Usó mal los recursos que llevó. No supo administrar lo que tenía. Ese fue el caso del pródigo. Casi lo pierde todo, hermanos. Estaba perdiendo, hermanos, hasta la voluntad. Cuando en un momento reacciona y dice: oh, ¿cómo? En la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo estoy acá por comerme la comida de los cerdos. Esto haré, iré a casa de mi padre y volveré a la casa del padre. Hay hijos
han salido de la casa. Son hijos, pero viven fuera de la casa. Están, hermanos, viviendo al aire libre. No tienen dónde vivir, no tienen dónde dormir, no tienen dónde descansar, porque no hay descanso si no es en Dios. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro descanso, Él es nuestra esperanza. Pero si no estamos dentro de la casa, hermanos, entonces se nos escapa el gozo, la esperanza, todo lo que debemos tener. Pero hay hijos, repito, que están viviendo fuera de la casa y son hijos de Dios y son hijos de Abraham, pero se han salido de la casa, están viviendo fuera de la cobertura de su padre. Hay que regresar a casa, hay que volver a casa. Amén. No hay que vivir fuera de la casa, hay que dormir todos los días en la casa. Gloria al Señor, bendito es su nombre. Son cosas que pasan con los hijos de Dios, los hijos de Abraham. El Señor tuvo esas sorpresas, hermanos. En una ocasión se encuentra con una mujer, nos habla el libro de Lucas mismo, el texto que revisábamos, predicando que estaba el Evangelio. Se encuentra con una mujer que estaba enferma, y él dice luego que era una hija de Abraham. He aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad y era hija de Abraham. Hay enfermedades que son naturales desde todo punto de vista, pero hay enfermedades cuyo origen no es necesariamente natural, sino espiritual. Y un espíritu de enfermedad tenía esta mujer. Le ocasionó una enfermedad, pero ocasionada por el espíritu. No era el virus necesariamente, era un espíritu, no era una bacteria, era un espíritu de enfermedad que había logrado, hermanos, que esta mujer durante 18 años haya desgraciado su vida. Perder 18 años de la vida, hermanos, es doloroso. 18 años, con 18 años ya una persona es mayor de edad. Miren lo importante que son los años, 18 años de su vida. Atacada por un espíritu de enfermedad. No era solo una enfermedad, era un espíritu de enfermedad. Había traído la enfermedad, el espíritu. Hay poderes que pueden tocar, hermanos, los miembros del cuerpo. Hay poderes espirituales que pueden tocar órganos del cuerpo, pueden tocarte el corazón. Hoy estás bien, mañana de pronto te enfermaste. Pero ¿cómo? Si me hizo un examen la semana pasada y todo estaba bien. Es que hay poderes que pueden tocar miembros, tejidos, órganos, pueden ser tocados y de pronto se desarrolla una enfermedad. Esta mujer tenía con esa enfermedad originada por espíritu de enfermedad 18 años. Su vida se había arruinado. Durante 18 años andaba encorcovada, imagínense ustedes. Una mujer, hermanos, que trata de cuidar su imagen, pues, hermanos, trata de verse bella. Sin embargo, a 18 años, su juventud se le estaba yendo de las manos, encorcovada. Ya no quería salir de la casa de donde vivía, hermanos, porque andaba encorcovada. Le daba vergüenza caminar por la ciudad. Ya no quería ir a la despensa a comprar porque andaba encorcovada. Ya la gente la señalaba como la mujer encorcovada. Ese era el apodo que ya tenía aquella mujer por la enfermedad que tenía. Pero qué bueno para ella, cuando, estando en el estado en que se encontraba y no podía enderezarse de ninguna manera, Jesús pasaba por allí y la llamó. Y la llamó. Y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad.
le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Al instante le sucede un milagro. Aleluya. Un milagro. Y más adelante el Señor dice: ¿acaso esta mujer, siendo hija de Abraham? Era hija de Abraham. No era cualquier mujer. Era descendiente de Abraham, era una hija de Dios, era del pueblo de Dios, hija de Abraham, pero que sin embargo estaba viviendo atacada por espíritu de enfermedad. Andaba encorcovada por un espíritu de enfermedad. Así vivía avergonzada a consecuencia de un espíritu de enfermedad que había logrado tocar y afectar su vida. Así andan muchos hijos de Dios, así andan muchos hijos de Abraham, con sus vidas afectadas. Se anda encorcovado, espiritualmente hablando, se vive encorcovado. No se puede enderezar todavía vivimos, hermanos, caminamos chueco todavía. Es terrible, hermanos, caminar chueco. El resto del organismo del cuerpo comienza también a afectarse. Personas que tienen problemas, hermanos, al caminar o andan doblados de un lado, con el tiempo se les sigue afectando el resto de miembros, órganos del cuerpo. Así andaba esta mujer. Porque siendo hija de Abraham, dio lugar a que un espíritu de enfermedad la toque. Ningún espíritu de enfermedad debe tocar a los de Dios, hermanos, a los del pueblo del Señor. Amén. Me puede llegar una enfermedad, pero no me deberá tocar un espíritu de enfermedad, que es otra cosa diferente. Puedo enfermarme, pero no a consecuencia de un espíritu de enfermedad. Solo cuando dejamos espacios en nosotros, hermanos, cuando hay ranuras en nuestras vidas, entonces es posible que penetre un espíritu de enfermedad y toque a uno que es hijo de Abraham. Algo había pasado en la vida de esta mujer, y no es ni ánimo de acusarla, pues, hermanos, pero tenemos que tener claro que algo ha pasado en la vida de esta mujer para que un espíritu de enfermedad la toque y la tenga encorcovada, avergonzada, hermano, porque lo hace como con saña. El enemigo con saña no solo que la enfermó, sino que la tenía encorcovada. Había logrado tocar sus huesos, su columna vertebral, algo había tocado y la había afectado 18 años de su vida. Y era hija de Abraham, que tenía que enderezarse. Los hijos de Abraham tenemos que enderezarnos, hermanos. No podemos andar encorcovados. El Señor, hermanos, en su amor y en su misericordia, pues ese es su deseo. Él la endereza a esta mujer. Y es que era hija de Abraham. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Oh, hermanos, eso es importante, es notable. Es trascendente ser hijos de Abraham. Y yo pregunto, ¿cuántos hijos de Abraham están acá en esta mañana? ¿Cuántos hijos de Abraham están hoy aquí, en este lugar? Hermanos, no tenemos que permitir que nos toque ningún poder extraño. Nada extraño deberá tocarte, porque tú eres hijo de Abraham, eres hija de Abraham. Hay cosas, hermanos, que están sucediendo a algunos hijos de Abraham. El Señor sanó a un paralítico. Y Él, cuando trata con el paralítico, lo trata de hijo. Capítulo 15 de Mateo. Quiero ir con ustedes a Mateo capítulo 15 y el verso 19. Mateo 9:2. Equivoqué el texto. Capítulo 9 y verso 2.
y le trajeron un paralítico echado en un catre. Ahí estaba, hermana, echado en un catre. Y viendo Jesús la fe de ellos, 4 hombres lo llevaron al paralítico, así lo relatan los otros evangelios. Lo subieron, rompieron el techo y bajaron al paralítico. Fue como Misión Imposible. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Era un hijo, no era cualquiera, hermanos, no era un hombre cualquiera que salió por allí y se lo trajeron a él. Se trataba de un hijo. Cuando el Señor escribe en su palabra, lo dice y escribe con toda propiedad. Cuando Él dice que es hijo, es porque se trata de un hijo. Y le dicen: hijo, ten ánimo, hijo. Ya ese hombre, hermano, como que quería quitarse la vida. Ese hombre estaba, hermano, deprimido. Ese hombre estaba con una vida que se le había arruinado. Y era un hijo. Era hijo de Abraham. Bendito es el nombre del Señor. Pero había sido afectado. Había sido afectado un hijo. ¿Qué está pasando con los hijos de Dios? ¿Qué pasa con esos hijos de Abraham? ¿Qué está sucediendo con la vida de los que son de Dios, de los hijos de Abraham? ¿Qué es lo que está pasando? Veo a un hombre paralítico y es un hombre hijo de Abraham. ¿Cómo es que está paralítico? No podía moverse absolutamente. Ha quedado en esta condición, así como está, hermanos. Ha quedado así, imposibilitado. 100% imposibilitado este hombre. Hijo de Abraham. Y el Señor va, hermanos, y toca el punto. ¿Qué ha pasado con este hijo de Abraham? ¿Por qué? ¿Cómo llegó a estar en esta condición? Uno de la clase de Abraham. El Señor le dice con toda claridad: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. El caso específico, particular de este hijo de Abraham es que, hermanos, había cometido pecados, había caído en pecados. El caso específico de él, repito, era ese. Por eso es que le dicen: tus pecados te son perdonados. A otro le dice: tu fe te ha salvado. Era otro caso, pues. Pero este caso era un caso de pecado. Y es que hay hijos de Abraham que están viviendo en pecado ahora mismo y son, repito, simiente de Abraham, son hijos. Y han quedado paralíticos. Hablo espiritualmente. Ya el hijo de Abraham que ha quedado paralítico ya no quiere moverse ni siquiera para tomar la Biblia. No puede extender su mano y tomar la Biblia y abrirla. No puede porque hay parálisis. Menos puede ir a la iglesia. Ya no hay ánimo de ir a la iglesia y la iglesia está cerca. Se puede ir caminando o en carro. Hay diferentes medios. Sin embargo, no puede ir a la iglesia. No porque no tenga ánimo, sino porque ha caído en parálisis. Y es una parálisis provocada por el pecado, por tener vidas descuidadas. Ya no podemos hacer nada. No es que no queremos, pero no podemos. No podemos porque estamos inhabilitados, estamos, hermanos, incapacitados. No podemos movernos, no podemos hacer nada. Parálisis. Hijos de Abraham con parálisis. ¿De qué gran simiente, hermanos? Abraham, hermanos, la mejor simiente. Sin embargo, este hombre, que es un hijo, está paralizado. Hay problemas con los hijos de Abraham. Hay
Hay cosas que están pasando con los hijos de Abraham. Señor, le dice a este hombre, ven a mi casa. Se arrodilla ante él. Es bueno doblarse ante el Señor, hermanos. Es bueno doblar las rodillas delante de él. Eso es señal de humildad profunda cuando nos doblamos ante él. Un hombre importante. Señor, por favor, ven a mi casa. Tengo una hija. Él también tenía una hija que había estado sana, hermanos. Los 12 años había estado totalmente sana. De pronto se enferma con una enfermedad incurable. Y la muchacha ya estaba a punto de morir. Terrible. Jesús decidió ir a la casa de este hombre y empezaba a caminar a la casa del hombre que tenía a su hija enferma. ¿Cuántos han tenido a sus hijos enfermos alguna vez de una enfermedad seria? ¿Cuántos tienen esa experiencia de tener un hijo con una enfermedad seria? No con una gripe nomás, sino con una enfermedad seria. Uno aprende, hermanos. Son experiencias grandes, hermanos, que la vida se le quiere ir a uno. Uno quisiera ser el que está ahí enfermo y no su hijo. Uno quisiera darlo todo por su hijo. Jesús emprende a caminar a la casa de Jairo, porque Él es bueno, hermanos. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Él bien pudo haberle dicho no a Jairo. Tú eres un fariseo. Yo no puedo atenderte a ti. No, el Señor no lo hizo de esa forma, sino que el Señor le dice a Jairo, vamos, yo voy a tu casa. Pero al salir a la casa de Jairo, hay una mujer que es hija de Abraham. Una hija de Abraham le aparece en el camino. Y se cruza en el camino una hija de Abraham. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años también. Una mujer enjuta. Una mujer demacrada. Una mujer en un estado deplorable. Desde hacía 12 años había gastado todos sus recursos para dar a los médicos y comprarse medicina y de ninguna manera podía recuperarse. No había médico que la sane. Sin embargo, dice en su corazón, si yo tocara solamente el borde del manto del Señor, seré sana. Eso decía ella en su corazón. Era una hija de Abraham. Ella entendía de estas cosas, hermanos. Era hija de Abraham. Jesús entonces, cuando ella lo tocó por detrás, volviéndose, la miró. Dice, libro de Mateo, estoy revisando capítulo 9, desde el verso 22, 21, 20, 21 y 22. Entonces Jesús, volviéndose, la miró y le dijo, ten ánimo, hija. Era una hija, hermanos. No era una mujer cualquiera, hermanos. No era otra persona, una persona extraña para el Señor. No, era hija de Abraham. Era hija de Dios la que estaba allí, hermanos. Con ese flujo de sangre, 12 años de su vida. ¿Quién puede soportar, hermanos, una vida así? 12 años, siendo hija de Abraham, dueña de promesas. Sin embargo, estaba viviendo destruida. Todos los días vertiendo sangre. Todos los días, hermanos, una cosa horrorosa lo que le pasaba a ella. Pero era una hija. Era hija. ¿Qué pasaba con la hija, hermanos? ¿Qué pasaba con esa hija? ¿Cómo es posible, hermanos, que un padre tenga
haya una hija que tenga ese problema. 12 años. ¿Qué pasó? Sí, los padres amamos a nuestros hijos. Sí, Dios nos ama a nosotros, nos ama con amor entrañable. Pero 12 años con una enfermedad de esa naturaleza. Dice la Biblia, cuando leemos el libro de Marcos, dice que esta mujer sufría de un azote. Sufría de flujo de sangre. Pero realmente era un azote que había recibido. La habían azotado. Así dice el texto, mis amados. Así dice el texto. Había recibido un azote. ¿Cómo es posible, pues? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ella? Dice el libro de Marcos, capítulo 5 y verso 29, que al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que había sido sanada de aquel azote. Ya no dice que había sido sanada de la sangre, del flujo de sangre. Dice que eso ha sido un azote que ha recibido. La han azotado. Y sabemos lo que es un azote, hermanos. Puede ser una vara o un látigo que muchas veces tiene, hermanos, ciertas asperezas a propósito para que cuando caiga el látigo hiera el cuerpo de la persona. La mujer había sido azotada. Ese tipo de castigo no lo hacen los padres, pues, hermanos. Eso no es de los padres. Los padres, hermanos, no castigan a los hijos, no los castigamos con esos azotes para herirlos, para maltratarlos, no. Ella había sido azotada. Alguien la azotó. Alguien la trató de esa forma y era hija. ¿Cómo es que fue tratada así? Recibió un azote, hermanos. Recibió un azote. Hay azotes que pueden, hermanos, darse como por accidente muchas veces. Sí, hermanos, a veces somos azotados como por accidente. Una vez casi me azotan como por accidente. Estaba en el colegio, había una huelga y yo no estaba haciendo nada, yo era bien portado en el colegio. Y todos los hermanos estaban ya, la policía llegó y había aparentemente terminado con la huelga, pero como había todo terminado, yo estaba tranquilo caminando por allí, hermano, como que estaba en mi casa, pero no estaba en mi casa, estaba fuera de mi casa. Y estaba caminando y se bajan los policías de un carro y se nos acercan con un azote precisamente, ¿no? ¡Ay, hermanos! El susto de mi vida puede ser. Salí corriendo como loco por una dirección, por ahí mi compañero que iba conmigo por otra dirección. Logré meterme en una casa y encontré, hermanos, comprensión de una mamá. Y me tuvo allí mientras el policía le dio el azotazo a mi compañero. No habíamos hecho nada, pero andábamos en el sector de peligro. Andábamos exponiéndonos para recibir un azote, hermanos, y por poco me azotan por exponerme, por estar fuera de mi casa cuando yo debía estar en mi casa. Cuando ya el colegio ya no funcionó en ese día, yo debí regresar a mi casa. Hermanos, sin embargo me quedé todavía por allí y por poco me azotan. Así sucede también con los hijos de Dios. Así sucede, hermanos. No estamos en la casa y por accidente nos azotan, hermano. Hasta por accidente, no se diga por alguna acción incorrecta. Y esta mujer había sufrido 12 años azotada. ¿Quién la azotó? Sino el enemigo, hermanos. El enemigo es el que azota. Hijos de Abraham. Tenemos que vivir como hijos. Tenemos que tener conducta de hijos. Tenemos que ser obedientes como hijos, obedientes a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Ponte de pie, por favor.